Dicen que en la oscuridad de los templos, cuando el incienso aún colgaba en el aire tras la guerra cristera, se juraban lealtades no a un partido, sino a una causa. Una causa que prometía restaurar el orden, la moral y el alma de una nación que, según ellos, había sido arrebatada por la impiedad revolucionaria. Porque mientras el país intentaba cicatrizar las heridas de la guerra entre el Estado y la Iglesia, en las sombras comenzaban a reunirse los hombres con otra visión de México. Esos hombres que no creían en la revolución, que desconfiaban del laicismo y que veían en la cruz no solo fe, sino bandera de combate. Así nació Acción Nacional, un partido moldeado desde las aulas y oficinas, pero impulsado desde los altares y las cámaras empresariales. Una fuerza que prometía orden, decencia y nación, pero que también sirvió como refugio de los sectores más conservadores, más doctrinarios y, con el tiempo, más secretos. Y en lo más profundo de esa red ideológica se gestó algo más oscuro, una organización que no se presenta en la elección ni da conferencias de prensa, una hermandad que no aparece en las boletas, pero que ha influido gobiernos. El yunque, el brazo invisible, la cruz convertida en espada. ¿Puede un partido fundado en la moral convertirse en instrumento de poder silencioso? ¿Dónde termina la fe y dónde comienza el fanatismo? ¿Quién vigila a los que aún actúan en nombre de Dios? ¿Y cuántas decisiones de Estado se han tomado en nombre de la salvación del alma? En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, exploraremos cómo nació la nueva derecha mexicana, cómo la moral se usó como herramienta de poder, cómo la fe fue aliada de la estrategia y cómo detrás de los discursos de patria y familia se ocultaban estructuras clandestinas, pactos silenciosos y ambiciones sin confesión. Porque a veces lo más inquietante no es lo que se declara frente al pueblo, sino lo que se plantea entre símbolos sagrados, en nombre de una causa que dice hablar por todos. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Fe y resentimiento, el germen de la derecha en México. México no salió intacto de la guerra cristera. Entre 1926 y 1929, el país fue escenario de uno de los conflictos más silenciados y más sangrientos del siglo XX. Una guerra entre el Estado y la Iglesia que no solo dejó más de 90,000 muertos, sino una fractura ideológica que dividiría por décadas al país, entre quienes creían en un México moderno, laico y revolucionario, y quienes defendían el orden tradicional, católico y profundamente conservador. La Constitución de 1917, impulsada por el ala más radical del constitucionalismo, había decretado la separación total entre Iglesia y Estado. Se prohibía el culto público, la educación religiosa y el control clerical sobre la vida civil. Pero no era solo una reforma legal, era un golpe directo a siglos de dominio cultural, social y espiritual de la Iglesia Católica. El presidente Plutarco Elías Calles, convencido de que el clero era un obstáculo para consolidar el nuevo régimen postrevolucionario, impulsó la llamada Ley de Tolerancia de Cultos, conocida entre los creyentes como la Ley Calles, que prohibía a los sacerdotes criticar al gobierno, imponía registros estatales de ministros de culto y limitaba sus derechos políticos. Desde el discurso oficial, el Estado buscaba eliminar toda influencia religiosa en la vida pública, pero entre líneas, el mensaje era aún más claro. México debía liberarse de toda tutela espiritual, bajo una visión donde los símbolos de la fe debían ser subordinados al nuevo orden civil. La respuesta fue feroz. Grupos armados de campesinos, laicos y fieles se levantaron en armas bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey y muera el gobierno! Era una guerra por la fe, pero también por el derecho a mantener una forma de vida que se sentía amenazada por el nuevo México revolucionario. Los acuerdos de 1929 entre el Estado y el episcopado
lograron detener formalmente el conflicto armado, pero no resolvieron el fondo del problema. El resentimiento permaneció latente. El Estado consideraba que había contenido una fuerza retrógrada, pero del otro lado, la Iglesia y muchos de sus fieles más radicales consideraban que habían sido traicionados por su jerarquía y que la guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Lejos pues de que la Iglesia Católica enseña a los que ella pertenecen que la autoridad religiosa debe también regir a la sociedad civil, o por lo menos ganar el mayor terreno posible en este campo, afirma terminantemente que cada autoridad debe mantenerse en el ámbito que le es propio y que, si sagrada es la autoridad en la Iglesia, sagrada es también, en la forma que le corresponde, la autoridad en la sociedad civil. Cita: Carta pastoral del obispo de Zamora, Dr. Don Manuel Fulcheri y Pietrasanta, de 1930. Durante los años 30, florecieron nuevas agrupaciones católicas que, sin recurrir a las armas, continuaron la lucha en otros frentes: la educación, la cultura, los medios de comunicación y, sobre todo, la política. La Acción Católica Mexicana, la Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones religiosas comenzaron a formar cuadros ideológicos que buscarían contrarrestar el avance del Estado laico. Muchos de estos grupos se alineaban con una visión conocida como catolicismo integrista, que rechazaba no solo el comunismo, sino también el liberalismo político y moral. Para ellos, la democracia sin fundamento religioso era sinónimo de decadencia. La libertad de pensamiento, el pluralismo, el Estado laico, todo era interpretado como una amenaza a la verdad divina. No bastaba con tener fe, había que luchar activamente para reinstaurar el reino de Dios en la sociedad. Desde la otra orilla, el gobierno seguía viendo estos movimientos como un peligro latente. En los círculos de poder, dominados por la élite revolucionaria, comenzó a consolidarse una narrativa donde el enemigo no era solo el fanatismo religioso, sino toda estructura que pudiera interferir con el proyecto racional del Estado moderno. Bajo esta lógica, se hablaba abiertamente de eliminar la influencia clerical, acusando a la Iglesia de obstaculizar el progreso, y se promovía, de manera cada vez más sutil, pero consistente, una visión del poder civil con tintes racionalistas, muchas veces asociados a visiones iniciáticas o filosóficas discretas que habían sido parte de la vida política desde la independencia. Aunque raras veces se ha nombrado públicamente, en muchas regiones del país se comentaba, en voz baja, la influencia de las logias en los cuadros gubernamentales. Era un tema envuelto en silencio, pero no en desconocimiento. Así, la confrontación no era solamente entre la fe y el Estado, sino entre dos cosmovisiones que reclaman el alma de México, una espiritual, otra institucional, una que invocaba la cruz, otra que se escudaba en la razón y en el juramento. Fue en este ambiente donde comenzó a gestarse una idea poderosa, que México debía volver a sus raíces cristianas, que la modernidad debía tener límites morales y que el comunismo, que comenzaba a permear en el discurso internacional, era el nuevo enemigo a vencer. Esta visión encontró eco en muchos empresarios, profesionistas y miembros de la clase media que sentían que el país se les escapaba de las manos. Para ellos, el PRI, o más bien su predecesor, el Partido Nacional Revolucionario, era el instrumento de un proyecto autoritario, anticristiano y populista, y aunque no lo dijeran abiertamente, comenzaron a buscar formas de crear una alternativa, una oposición, un partido que representara los valores eternos. Con esta fe condicionada, pero resuelta, hemos reunido la Asamblea. Con esta fe, procuraremos que cada acto de nuestra reunión se inspire en el leal deseo de acertar. Con esta fe, tomemos nuestras decisiones y con ella finalmente digamos a la nación: este es nuestro camino, este es el camino indicado para hacer de México una patria generosa y ordenada, y para asegurar a todos los mexicanos una vida mejor y más digna. Cita: Discurso de Manuel Gómez Morín en la inauguración de la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional de 1939. Así, del dolor de la guerra, del resentimiento religioso y del temor al cambio, nació una semilla que crecería con forma de partido, pero también con raíces invisibles, que llegaría más profundo que cualquier boleta electoral. Porque lo que comenzó como una defensa de la fe, pronto se convertiría en una batalla por el poder, y el campo de batalla ya no estaría en las montañas del Bajío, sino en universidades, consejos empresariales y más adelante, en los pasillos del Congreso.
El Partido de los Principios, el proyecto de Gómez Morín. En medio de un país dividido entre dogma y modernidad, nació una idea que buscaba articular una oposición política distinta, una oposición con vocación moral, con raíces intelectuales y con una clara identidad, ni revolucionaria ni marxista, pero tampoco subordinada al caos de la reacción. Así surgió el Partido Acción Nacional, fundado oficialmente el 16 de septiembre de 1939. El contexto no era menor. En Palacio Nacional gobernaba Lázaro Cárdenas, el presidente que había nacionalizado el petróleo, redistribuido tierras y dado cabida al sindicalismo. El Estado parecía volcarse hacia una izquierda social, nacionalista y popular, que a muchos sectores conservadores les resultaba intolerable. Desde las cámaras empresariales, los altares y las universidades privadas se gestaba una resistencia que no se atrevía aún a enfrentarse directamente, pero que ya buscaba articular una alternativa. Manuel Gómez Morín, abogado, académico y antiguo rector de la UNAM, fue el arquitecto a esa alternativa. Con una visión conservadora ilustrada, profundamente católica, pero también legalista, Gómez Morín no buscaba una contrarrevolución, sino una fuerza política que rescatara los principios eternos, como la dignidad humana, el orden natural y la libertad responsable, frente a lo que él llamaba el desorden de las masas y el estatismo del régimen. Desde su origen, Acción Nacional se definió como un partido de principios y no de personas. No pretendía ganar elecciones inmediatas, sino formar una conciencia cívica. En palabras de Gómez Morín, un instrumento político para educar al ciudadano en la moral pública. Sus bases se inspiran abiertamente en el pensamiento social cristiano y en la encíclica 40º Anno de Pío XI, publicada en 1931, que defendía la justicia social, la economía subsidiaria y la necesidad de una política guiada por la ética católica. No era un partido clerical, pero sus cimientos estaban impregnados por la doctrina católica. Sus principales militantes eran profesionistas, académicos, abogados, empresarios y sí, también laicos comprometidos con la Iglesia. A diferencia del PRI, que se alimentaba de sindicatos y caudillos locales, el PAN surgía desde las catedrales, los púlpitos discretos y los círculos de estudio conservador. Buena parte de su impulso inicial provino del norte del país, especialmente Nuevo León, Coahuila, Jalisco y Guanajuato, donde sectores empresariales conservadores vieron en el PAN un instrumento para frenar las políticas redistributivas del gobierno federal. Para ellos, Acción Nacional representaba la defensa de la propiedad privada, del orden económico y del derecho a educar a sus hijos bajo principios cristianos. Acción Nacional nace en el momento mismo en que se inicia una etapa electoral, la ocasión legítima de gestionar un cambio personal en el gobierno. Cita: discurso de Manuel Gómez Morín en la inauguración de la Asamblea Constituyente del Partido Acción Nacional de 1939. En sus primeros años, el PAN se presentó como un partido de oposición constructiva, una reserva moral frente a lo que consideraba el desorden revolucionario, pero su relación con el poder fue marginal. Durante la década de los 40 y 50, su presencia electoral era casi simbólica. No obstante, el partido se fue consolidando en estados del norte como Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, donde encontró apoyo entre empresarios, católicos practicantes y sectores medios que se resistían a la centralización autoritaria del PRI. El discurso del PAN proponía una visión alternativa del país, menos estatismo, más libertad económica, menos sindicatos, más iniciativa privada, menos populismo y más orden. Pero no todo dentro del partido era homogéneo. Desde el principio convivieron dos almas, la de los católicos doctrinarios, que aspiraban a construir una sociedad cristiana desde la ley, y la de los liberales laicos, que veían en el PAN una oportunidad para crear una democracia de contrapesos sin subordinación a ninguna fe. Estas tensiones internas marcaron el rumbo del partido durante décadas y en muchos momentos generaron conflictos sobre qué tanto debía el PAN alinearse con la Iglesia o mantener su autonomía política. Y aunque el partido buscaba mantener una distancia formal con la jerarquía eclesiástica, los vínculos eran evidentes. Muchos de sus dirigentes participaban en asociaciones católicas, universidades vinculadas a órdenes religiosas o cámaras empresariales con raíces confesionales. No era un partido religioso, pero tampoco era del todo secular.
Durante los años 40 y 50, Acción Nacional no ganó elecciones importantes, pero eso no era lo fundamental. Su objetivo era otro: resistir, mantener una línea ideológica clara y formar cuadros, líderes preparados, disciplinados, convencidos de que tarde o temprano el régimen postrevolucionario caería por su propio peso. Aquella sociedad que permanece igual hace de la unidad un ídolo que suprime la libertad, se estanca. Asimismo, podemos decir que una sociedad que por cambiar hace de la libertad una diosa que prohíbe la justicia, se deshace. Solo la sociedad que es capaz de ser una, es decir, justa, y de cambiar, esto es, de dejar actuar a la libertad de sus miembros, lleva a buen término su formación, su cambio, su transición. Cita: Ideas Fuerza, de Carlos Castillo Peraza. Esa resistencia, que parecía marginal, sería el germen de algo mayor, porque lo que Acción Nacional no lograría en sus primeros 30 años, lo lograría cuando otras fuerzas comenzaran a ver en él el vehículo ideal, el medio para una causa más profunda, una que iba más allá de la democracia y que muy pronto dejaría de ser visible a simple vista. El juramento en la sombra, la red secreta de El Yunque. Hay momentos en la historia donde los partidos dejan de ser suficientes para ciertas causas, donde la vía electoral se ve limitada y el activismo público se considera débil ante el poder del adversario. Es entonces cuando surgen otras formas de lucha, más discretas, más estructuradas y más peligrosas. En la década de los 50, mientras el PAN buscaba abrirse paso en las urnas, un grupo de jóvenes católicos radicalizados en León, Guanajuato, fundaba una organización distinta. No buscaban votos, no daban discursos. Su objetivo no era competir, sino infiltrar, moldear y transformar. Su nombre, El Yunque. Inspirados por doctrinas católicas integristas, profundamente anticomunistas y antiseculares, los fundadores del Yunque veían al mundo moderno como un terreno en disputa espiritual. Para ellos, el avance del laicismo, el marxismo y la permisividad moral no era solo un problema político, sino una batalla contra el mal. La democracia liberal era vista con sospecha, el pluralismo como un síntoma de decadencia. En sus documentos internos hablaban de la necesidad de establecer el reino de Cristo en la tierra, pero no por medios pacíficos. Su estructura imitaba la de una orden militar, células clandestinas, juramentos de obediencia, jerarquías rígidas y una red que se expandía sin exponerse. Los jóvenes universitarios eran reclutados y sometidos a formación ideológica, entrenamiento físico e incluso ejercicios espirituales. El objetivo era crear un soldado político y religioso, disciplinado, preparado y dispuesto a sacrificarse por la causa. Se les formaba en historia religiosa, doctrina católica tradicional, técnicas de oratoria y defensa apologética. En algunos casos, los testimonios señalan prácticas de resistencia física y simulacros de combate. El Yunque es una organización a nivel nacional y que a través de infiltraciones, principalmente en el sector estudiantil, controlan al Muro y que de igual forma clandestina maneja a la ACJM, quienes al continuar con sus actividades normales puede trabajar de una manera clandestina. Cita: El Yunque, la ultraderecha en el poder, de Álvaro Delgado. Los miembros del Yunque eran entrenados para actuar con discreción. Su tarea no era figurar, sino influir. Se infiltraron en universidades católicas, consejos estudiantiles, cámaras empresariales, medios de comunicación y, eventualmente, en el PAN. Allí encontraron un terreno fértil, un partido ideológicamente afín, con estructura orgánica y cada vez con más presencia en el norte del país. A diferencia del PAN tradicional, que abogaba por la vía electoral, los yunquistas promovían la toma de espacios clave a través del adoctrinamiento interno. Buscaban controlar estructuras, impulsar candidatos afines y establecer redes que aseguraran una influencia silenciosa, pero constante. Durante décadas, la existencia del Yunque fue negada, incluso dentro del PAN. Muchos de sus dirigentes desconocían o preferían no saber que algunos de sus cuadros más activos respondían a una organización paralela, pero los indicios eran cada vez más difíciles de ignorar. En los años 90 y 2000,
periodistas como Álvaro Delgado comenzaron a publicar investigaciones detalladas sobre la existencia del Yunque. Revelaron nombres, documentos y testimonios de exmiembros. Lo que parecía una leyenda comenzó a tomar forma, una estructura con presencia en estados como Puebla, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, una red con nexos en medios de comunicación, universidades y estructuras políticas. Las denuncias hablaban de reuniones secretas, ejercicios paramilitares, ritos de iniciación y códigos de silencio, de un grupo que no obedecía al PAN, sino que lo utilizaba como vehículo para un proyecto más grande: instaurar un orden social católico desde las sombras del poder civil. Y aunque muchos de sus presuntos miembros han ocupado cargos públicos, pocos han reconocido abiertamente su participación. Entre los señalados en reportajes y denuncias públicas figuran nombres como Vicente Fox, Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, Carlos Abascal, entre otros. Todos lo han negado sistemáticamente. Las dirigencias panistas, por su parte, han calificado las acusaciones como infundios sin pruebas y han sostenido que el partido no tiene vínculos con organizaciones secretas ni agendas religiosas ocultas. El historiador del PAN, Luis Calderón Vega, padre del exdiputado Felipe Calderón Hinojosa, había renunciado en 1981 y para cuando Madero llegó a la presidencia de su partido, no tenía ninguna duda: el PAN era muy distinto al que imaginó Gómez Morín, que incluso originalmente era de centroizquierda. Cita: El Yunque, la ultraderecha en el poder, de Álvaro Delgado. A pesar de las evidencias, nunca se ha probado legalmente la existencia de El Yunque como una organización delictiva. Para muchos sigue siendo un mito, para otros una realidad que opera en la penumbra, pero lo cierto es que su discurso ha permeado en múltiples espacios de poder y su influencia no se limita al PAN, ha trascendido a otros partidos, fundaciones, organizaciones civiles y movimientos que comparten una misma visión del mundo. El Yunque no busca reconocimiento público, no necesita aplausos. Su fuerza está en el silencio, en la estrategia y en el juramento. Porque en su lógica, el fin no es gobernar abiertamente, sino garantizar que el país nunca vuelva a ser gobernado por quienes ellos consideran enemigos de Dios. Cuando el orden llegó al poder, el PAN y la nueva derecha. Durante décadas, Acción Nacional había sido una oposición testimonial, una fuerza ideológica más que electoral, un partido que, pese a su claridad doctrinaria, parecía condenado a la marginalidad. Pero en la década de 1980 y 1990, ese partido conservador, legalista y de cuadros comenzó a transformarse. Y esa transformación no fue casual, fue estratégica. Con el deterioro del sistema priista, el fraude electoral de 1988, la apertura comercial y la caída del viejo nacionalismo revolucionario, se abrió un nuevo espacio para las fuerzas de oposición. El PAN, que había resistido durante medio siglo desde las aulas y los foros universitarios, comenzó a profesionalizarse, a construir estructuras reales de campaña, a formar operadores políticos, consultores, estrategas electorales. Ya no bastaba con ser moralmente correcto, había que ganar las elecciones. Fue entonces cuando el partido consolidó una alianza cada vez más profunda con el empresariado, especialmente con Coparmex, el Tecnológico de Monterrey y las redes industriales y financieras del Bajío. El PAN se convirtió en la voz política de una nueva clase media conservadora, de empresarios que apostaban por el libre mercado, la eficiencia y el orden. Y en ese contexto, el discurso católico tradicional encontró un aliado poderoso: el capital. Esta nueva derecha, empapada de valores morales y disciplina empresarial, comenzó a tejer alianzas con grupos religiosos, universidades privadas y asociaciones civiles que compartían su visión del país: defensa de la familia, rechazo al aborto, oposición a políticas de género y una resistencia férrea al avance del laicismo en la esfera pública. El PAN dejaba atrás su papel simbólico para convertirse en el vehículo político de los sectores conservadores más organizados del país. En ese escenario, el Yunque reapareció, pero sin mostrar el rostro. Lo hizo desde adentro, impulsando candidaturas, diseñando mensajes, apoyando estructuras de base en estados clave. Según múltiples investigaciones, la campaña de Vicente Fox en el año 2000, que marcó
la histórica derrota del PRI contó con el respaldo de figuras vinculadas a esta organización. El discurso del cambio con orden, la apelación a la familia, a la moral y a la providencia divina resonaban con fuerza en sectores que llevaban décadas esperando un gobierno afín. Lo mismo ocurrió en 2006 con Felipe Calderón. Su campaña, basada en el lema Manos limpias, firmeza y rumbo, fue también impulsada por operadores internos que compartían una visión providencionalista del país. Las tensiones entre la vieja guardia panista y los sectores más doctrinarios se agudizaron, pero el poder era ya una realidad y el Yunque supo colocarse en posiciones estratégicas dentro del gobierno, sin figurar abiertamente. Dentro del PAN comenzaron a chocar dos visiones irreconciliables, la de los panistas moderados, que defendían la democracia liberal y buscaban una apertura ideológica, y la de los ultracatólicos, que veían al poder como una oportunidad divina para reconfigurar la vida pública según los principios morales absolutos. Este enfrentamiento se hizo evidente cuando se discutieron temas clave como la legalización del aborto, el reconocimiento de los derechos LGBT, el matrimonio igualitario y las políticas de educación sexual. Mientras algunos panistas defendían la necesidad de respetar la diversidad en un Estado democrático, otros impulsaban leyes regresivas y buscaban bloquear toda reforma que no se ajustara a los dogmas tradicionales. El predominio de la Organización Nacional del Yunque en el PAN incluye también el control de las instancias disciplinarias, mediante las cuales se sanciona a quienes disienten. Cita: El Yunque, la ultraderecha en el poder, de Álvaro Delgado. Periodistas, activistas y académicos que denunciaban esta infiltración y sus efectos fueron blanco de campañas de difamación, censura y ataques coordinados. Algunas investigaciones independientes fueron saboteadas, publicaciones académicas boicoteadas y medios críticos marginados por redes de presión con fuerte respaldo político y económico. En más de una ocasión, los nombres de estos grupos fueron omitidos, pero el patrón era claro. Porque la conquista del poder había ocurrido, pero con ella también había llegado el peso de quienes, desde la sombra, habían jurado que México debía ser salvado, incluso contra su voluntad. La red silenciosa, el legado del Yunque en el México de hoy. Hoy, más de 80 años después de su fundación, el Partido Acción Nacional ya no es la reserva moral que soñó Gómez Morín, ni la oposición disciplinada que resistía desde los márgenes del sistema. Es un partido que ha gobernado 2 veces la presidencia de la República, que ha controlado estados, alcaldías, congresos locales y que ha tenido que enfrentarse a su propio reflejo. ¿Sigue siendo un partido confesional? Formalmente no. El PAN sigue defendiendo la idea de un Estado democrático y de derecho, pero en la práctica, muchas de sus estructuras siguen guiándose por una moral colectiva inspirada en principios religiosos. La agenda del PAN en el Congreso y en gobiernos estatales ha sido clara: oposición al aborto, bloqueos sistemáticos a la educación sexual integral, posturas conservadoras ante los derechos de la comunidad LGBT y alianzas con organizaciones que defienden lo que llaman valores de la familia. Y aunque ya no se habla abiertamente del Yunque, su sombra persiste. La organización como tal no ha sido desmantelada, pero ha mutado. Ya no actúa solo desde el PAN. Hoy, su influencia se filtra a través de las ONGs ultraconservadoras, fundaciones religiosas, grupos de presión legislativa y plataformas de opinión pública que han logrado posicionarse como referentes culturales de una parte del país. En medios católicos, universidades privadas y escuelas religiosas se reproduce un discurso que, sin mencionar nombres, repite la consigna de hace medio siglo: la familia está en peligro, la libertad religiosa está siendo amenazada, el Estado promueve la inmoralidad. Estas ideas han vuelto al centro del debate público con una nueva presentación, profesional, digital, viral, pero igual de estructurada. Podemos conocer cómo una conjunción de factores políticos, religiosos, históricos y sociales hicieron posible la articulación de una corriente beligerante de extrema derecha que comenzó a operar a mediados del siglo pasado en México para frenar una conspiración judeo-masónica comunista. Esta motivación inicial del Yunque constituye un endeble cimiento que compromete la solidez del discurso ideológico que sobre él se pretende edificar posteriormente. Cita: El Ejército de Dios, de Álvaro Delgado. La presencia de estos grupos ya no se limita al PAN. Muchos
han encontrado ecos en otros partidos, como el Partido Encuentro Social, algunos sectores del PRI conservador e incluso entre simpatizantes de estas nuevas fuerzas políticas que han surgido como reacción a los gobiernos progresistas. Lo que en el pasado fue una estructura secreta, hoy opera como ecosistema ideológico, difuso, interconectado y resiliente. En el plano internacional, la conexión es clara. Organizaciones como el Opus Dei, La Tradición, Familia y Propiedad, Hazte Oír en España, o partidos como Vox, forman parte de una red global de pensamiento reaccionario, con estrategias muy similares: guerra cultural, defensa de la vida, oposición al feminismo, rechazo a la diversidad sexual y un discurso de orden moral frente a lo que llaman decadencia progresista. En este contexto, la pregunta ya no es si el yunque existe, sino cómo opera y cómo ha cambiado la derecha mexicana, porque ya no se limita a solo un partido ni responde únicamente a principios religiosos. Hoy, la derecha en México está fragmentada, reconfigurada, pero viva. Se nutre del desencanto con la clase política, de la inseguridad, del miedo al cambio, del colapso de lo institucional y, sobre todo, del vacío cultural que ha dejado el Estado. ¿Y qué tan democráticas son sus prácticas internas? Eso sigue siendo un punto opaco. En los partidos donde operan estas agendas, la disidencia suele silenciarse, las candidaturas se reparten entre los leales y las voces críticas son marginadas. El debate ideológico interno ha sido reemplazado en muchos casos por la obediencia estructurada. La militancia se disciplina, se adoctrina o se excluye. El impacto social no se limita a las leyes, está en la calle, en las aulas, en los medios, en el lenguaje. La polarización que vivimos no nace solo del poder, sino de quienes han aprendido a moldear el miedo. Miedo a lo nuevo, a lo diverso, a lo que se sale del molde. Frente a ese miedo, los sectores ultraconservadores ofrecen una respuesta simple: volver atrás, reinstaurar el orden, imponer el deber y, si es necesario, hacerlo sin consultar a nadie. Hoy, la batalla ya no es entre la derecha o la izquierda, es entre quienes quieren controlar la conciencia y quienes aún creen que la libertad no necesita permiso. La moral en silencio, el costo del orden. México ha tenido muchas batallas por el poder. Algunas se han librado en plazas públicas, en elecciones, en debates encendidos, pero otras han sido muy sutiles, más silenciosas y más profundas. Han ocurrido en los pasillos de las universidades, en las misas, en los directorios de empresas y en los comités de partidos. El PAN nació como una propuesta de principios, como un intento por resistir la embestida del autoritarismo revolucionario con ética, ley y razón. Pero con el tiempo, ese ideal fue ocupado o desplazado por otra fuerza, más disciplinada, más doctrinaria, más dispuesta a renunciar a la democracia en nombre del orden. Hoy, la derecha mexicana es un rompecabezas donde conviven moralistas, empresarios, ultracatólicos, tecnócratas y oportunistas. Y aunque muchas de sus banderas hablan de libertad, orden y patria, sus estructuras internas, sus alianzas oscuras y sus métodos silenciosos han sembrado división, censura y miedo. Porque cuando el discurso moral sustituye el debate democrático, lo que queda no es paz, es obediencia. Y no hay obediencia más peligrosa que la que se presenta como virtud. ¿Quién vigila a quienes dicen defender la verdad absoluta? ¿Y quién se atreve a señalar que en muchas ocasiones lo más peligroso no es el caos, sino el orden impuesto desde la sombra? Hoy, cuando las redes conservadoras resurgen bajo nuevas formas, cuando la política se vuelve templo y los templos se convierten en estrategias, la pregunta sigue vigente: ¿cuál es el precio de la moral cuando se usa como herramienta de poder? Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.